Después de 1945, Europa y América, Unidad 10. América, 1945 en adelante. Fechas importantes. 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial, con consecuencias aún peores que la primera, marca otro momento decisivo de cambio en el desarrollo de las artes. John Cage, Morton Feldman, la Escuela de Nueva York y la corriente experimentalista norteamericana. La indeterminación musical, utilización intencionada del azar en la composición o interpretación musical, es uno de los desarrollos más significativos de la posguerra. Surgió en la década de 1950 como un fenómeno enormemente influyente y es característico del periodo más reciente de la historia musical. Su desarrollo y utilización fue introducido por John Cage. John Cage, 1912 a 1992. Fue un compositor norteamericano, adelantado a su tiempo y a los demás compositores. Estudió con Schoenberg. Posteriormente estuvo influenciado por Varese y expuso dos de sus principios básicos en una conferencia titulada El futuro de la música, Credo, en 1937, que marcarían su desarrollo posterior hacia la indeterminación. La música es una organización de sonidos, y esto abarca todo tipo de ruidos posibles. Los métodos de escritura musical actuales resultan inadecuados para abarcar el campo del sonido en su totalidad. Cage desarrolló un nuevo tipo de música basada en estos principios, en una serie de obras escritas entre finales de la década de 1930 y principios de 1950, cuyo tema básico fue la búsqueda de nuevos materiales sonoros. Constructions son 3 composiciones, 1939, 1940, 1941. Requerían la utilización de varios tipos de objetos no convencionales, como por ejemplo tambores de freno, hojas de papel que se tocan con los pulgares y un piano de cuerda. Imaginary Landscapes es una serie de 5 composiciones. Utiliza distintos recursos eléctricos que van de grabaciones de frecuencias en disco de pasta hasta otros tipos de dispositivos electrónicos capaces de generar sonidos. En la búsqueda de nuevos materiales sonoros, compuso varias obras para piano preparado, entre ellas Sonata e Interludios para piano preparado, en 1948. Fue el punto máximo. El desarrollo del piano preparado se dio en 1940, mientras trabajaba como compositor de música para danzas para Svilla Ford, bailarina. El espacio reducido del escenario no permitía trabajar con un ensamble de percusión, por lo que redujo este ensamble al piano, introduciendo elementos entre sus cuerdas para lograr sonidos apagados y percusivos. En el piano introdujo tornillos, trozos de goma y otros objetos, obteniendo toda clase de sonido. A partir de este momento comenzó a desarrollar el piano preparado. Al mismo tiempo, desarrolló un nuevo método para escribir música, capaz de adaptar todos estos materiales sonoros que utilizaba en sus composiciones. Trató de forma musical como un contenedor vacío, estableciendo para cada composición una serie de unidades de tiempo proporcionales, medidas por cálculos numéricos. Estos contenedores temporales pueden ser llenados con cualquier contenido musical, donde cualquier sonido o silencio podía unirse sobre las relaciones proporcionales prescriptas, lo que brindó una amplia gama de tempos y ritmos. Cage creía que tanto sonido como silencio son igualmente válidos, estructuralmente equivalentes. La relación entre material y estructura fue arbitraria. Cualquier material puede formar parte de cualquier estructura.
Para Cage, la música carece de propósito. Sus componentes no tienen ningún significado, no existen conexiones visibles entre unos y otros. Una unidad musical existía por sí misma y no tenía relación con las otras unidades. Cage buscó expresamente este despropósito y fue esta búsqueda la que le condujo a adoptar la indeterminación. Para poder llegar a crear una música carente de cualquier propósito, debía desechar cualquier tipo de intervención humana en el proceso compositivo, dejando que los sonidos fueran ellos mismos. Creía que el compositor debe buscar los medios que permitan a los sonidos ser ellos mismos en lugar de vehículos que den expresión a sentimientos humanos. Esta convicción llevó a Cage a introducir operaciones casuales dentro del proceso composicional. En Music of Change de 1951, todos los elementos de la estructura musical están definidos por las cartas de navegación del I Ching, el libro chino de las revelaciones, y lanzando monedas al aire. En aquella época estuvo enormemente influenciado por el misticismo oriental. La obra más polémica fue 4 minutos 33 segundos, donde condujo a la indeterminación y desintencionalidad hacia sus últimas consecuencias. La pieza está basada en el silencio, lo que refleja su concepto de estructura musical basada tanto en presencia como en ausencia de materiales. Morgan diría que 4 minutos 33 segundos sirvió para ejemplificar la filosofía musical de Cage en mayor medida que ninguna otra composición, pero que lo condujo a un callejón sin salida. Por otro lado, tampoco pudo abandonar totalmente la composición, en medida en que si todos los sonidos pueden considerarse música, la composición musical es completamente necesaria. Desde la década de 1950, Cage se mantuvo en el camino de la indeterminación, buscando estrategias para llevar a cabo una actividad disciplinada de producción musical y carente de cualquier propósito. Si los sonidos pueden considerarse música, la composición es completamente necesaria. Cage influyó en el desarrollo de la música desde 1950 en mayor medida que cualquier otro compositor del resto del mundo. Obra: Cage, Concert for Piano Orchestra. La partitura del concierto para piano y orquesta de 1958, para piano solo y 3 instrumentistas, mezcla las indicaciones puramente gráficas con obras musicales, algo deformadas, que son interpretadas según el gusto del instrumentista. Una de las hojas pertenecientes a la parte del piano ilustra tanto la libertad notacional como la habilidad e ingenio del estilo gráfico de Cage. Aunque los valores de las notas aparecen escritos en lo que se refiere a sus interpretaciones, las letras que aparecen en la partitura hacen referencia a una serie de instrucciones generales, el pianista conserva una gran libertad a la hora de tocar la obra. Dibelius, John Cage. Quienes escuchan música, en el fondo no escuchan música, sino que se limitan a percibir y registrar las asociaciones y sensaciones que éstas les suscitan. Es decir, no escuchan lo que suena en realidad, sino lo que les suena a ellos. Cage decía que el concepto de obra estaba totalmente obsoleto. La antigua concepción de la obra como algo único e irrepetible. La verdadera realidad de la música se da en el momento de su ejecución, y no en la obra como tal. La ejecución de una obra es imprevisible, es única, nunca podrá repetirse. Había que buscar una experiencia musical libre de prejuicios. Por ello pone su empeño en restringir lo aleatorio a una serie de factores concretos, dar al intérprete un determinado material, esquemas y reglas a modo de orientación sin determinar más de lo necesario. Siguiendo este camino, tiene hacia una renuncia cada vez más radical a todas las funciones que tradicionalmente se asignaban al compositor, relacionadas con el gusto personal.
Este desarrollo tan personal de Cage sobre la idea del orden hasta el desorden es semejante a lo que hasta el momento sucedió en la música europea. La aleatoriedad ganaba popularidad a medida que se comprobaba la idea de que una composición serial planificada hasta en sus detalles mínimos y una composición por azar tenían los mismos efectos. Lo que buscaba Cage era un proceso de liberación para que tanto la música como los oyentes llegasen a su verdadera esencia, libres de prejuicios, y con ello facilitar la experiencia del presente sin preocuparse por el pasado ni esperar nada para el futuro. Morton Feldman, 1926 a 1987. Durante los primeros años de la década de 1950, Cage trabajó con jóvenes con mentalidad similar, entre ellos Morton Feldman. Todos estos artistas compartían la idea de que era necesario utilizar en la composición musical el pensamiento de los artistas visuales, los pintores abstractos expresionistas de Nueva York de aquella época. Buscar una manera de combinar sonidos tan libre y espontáneamente como la forma en que los expresionistas abstractos combinaban los colores. Feldman consiguió este camino, que lo llevó hacia la indeterminación. Diseñó diferentes tipos de notación gráfica que permitía a los intérpretes realizar elecciones composicionales dentro de unos límites establecidos. La música se reduce casi al silencio, con notas distanciadas en tiempo, registro y timbre, para que sean escuchadas como hechos musicales aislados. De esta colocación de notas individuales y de la interacción y de la intersección de los distintos planos de textura, análogo a lo que aparece en las telas de algunos artistas contemporáneos, surge una atmósfera textural delicada contra un fondo neutral de silencio. A diferencia de Cage, solo utilizó la indeterminación como indicaciones para su interpretación y no para componer. Sin embargo, el carácter general de su música permaneció idéntico: texturas poco densas, atmosféricas, producidas por hechos musicales fragmentados. Su interés estuvo más relacionado con los efectos musicales que con los sociales, políticos o filosóficos. Obra de Feldman. Rothko Chamber constituye internacionalmente una transposición sonora de la capilla y sus lienzos. Hay un sentido de progresión que establecen los cuadros según su disposición en la sala a lo largo de la dirección norte-sur. Este sentido de progresión sería análogo al que ofrece la obra de Feldman, la cual avanza desde la abstracción del acorde, fondo y la atonalidad de las dos primeras secciones hasta la concreción lineal y tonal de la melodía hebraica de la sección final. En su nada directo recorrido, la obra de Feldman alcanza momentos singulares que evocarían diversas formas temporales que cubren desde el tiempo estático del acorde. El tiempo estático con movimiento interno de los ostinatis, la direccionalidad abstracta del estilo declamatorio o desarrollo y la direccionalidad lineal de la melodía hebraica. Tenemos un gráfico. Primera sección, larga introducción en estilo declamatorio. Segunda sección, abstracta y estática. Tercera sección, interludio motívico. Y cuarta sección, melodía. Pasamos a Argentina. Juan Carlos Paz, Alberto Ginastera, el serialismo y otras tendencias en la música argentina. Juan Carlos Paz, de 1897 y 1972, fue un músico pionero al utilizar el serialismo de Schoenberg, pero en los años 30. Este músico plantea una modernidad mucho más radical, actual y de vanguardia. Juan Carlos Paz se separó del grupo en 1936 y organiza los conciertos de nueva música, dedicados a difundir el repertorio de vanguardia, y junto con otros compositores
fundan la agrupación Nueva Música. Esta agrupación reunía a los compositores activos en los movimientos de vanguardia europeos iniciados a principios del siglo, principalmente el dodecafonismo y el serialismo. Esa tendencia marca una ruptura con la tonalidad clásica que, con modificaciones como la bitonalidad y la politonalidad, caracterizó otras líneas estilísticas de la creación musical, tanto en el campo internacional como en la Argentina. Tuvo una etapa inicial neorromántica, 4 fugas sobre un tema para piano, canto de Navidad para orquesta, Franck y Strauss, preocupación de la forma. Luego pasó por el neoclasicismo, octeto para instrumentos de viento y suite Giuliano Emperador para orquesta, politonal, polifónico, Stravinsky, jazz. Para arribar luego a una extensa etapa en la que abordó el atonalismo y la dodecafonía de Dalus. Fue el más decidido impulsor de estas propuestas y el único de los integrantes del grupo Renovación que las encaró sistemáticamente. Entre las obras más destacadas de esa etapa se encuentra la Pasacalia para orquesta y una extensa serie de composiciones dodecafónicas para distintas combinaciones instrumentales. Con posterioridad a 1950, abandonó el serialismo para abordar un enfoque experimental, evidenciando en obras tales como Rítmica Ostinata para orquesta, Galaxia 64 para órgano y Núcleos para piano, entre otras. Solo hacia el final de su vida fue poco a poco reconocida la importancia y el valor de su producción. En su libro Introducción a la música de nuestro tiempo expone con lucidez sus opiniones sobre la música del siglo XX y expresa su rechazo incondicional a la utilización de elementos tradicionales y nacionalistas en la composición musical. Obra Juan Carlos Paz, 2 movimientos de jazz. Jazz es estar al día. No hay sistematización de altura, pero no es atonalismo libre. Es un ragtime de Stravinsky. Deja el neoclasicismo para entrar en serialismo. Estudia a Varese y Schoenberg. Es el primero en Latinoamérica en componer serialización. Obra de Paz de Dalus, mismo orgánico que el quinteto Pierro, exposición coral y 10 variaciones, todas las series en los primeros 2 páginas. Coral, serie en superposición, hace la serie original, luego ostinato, cantus firmus, canon de acordes utilizando simetría, inversiones y cruzamientos. Pasamos a otro gran compositor, Alberto Ginastera, 1916 a 1987. Fue uno de los compositores latinoamericanos más destacados del siglo, cuya obra ha trascendido más en el exterior. Las etapas por las que pasó su producción reflejan sucesivamente la mayoría de las tendencias que se observan en sus contemporáneos. Sus obras tempranas, de 1930 a 1940, lo ubicaron como el referente más destacado del nacionalismo argentino. Su lenguaje, llamado nacionalismo objetivo, por él mismo, se mantiene dentro de la tonalidad y posee una atmósfera argentina, explícita y evidente en recursos que hacen referencia a los materiales autóctonos, melodías largas de perfil descendente, empleo de esquemas rítmicos característicos de algunas danzas folclóricas, etc. Nacionalismo subjetivo. La fase de nacionalismo subjetivo comienza en 1948, con su primer cuarteto de cuerdas, y duró aproximadamente hasta 1954. Ginastera sostiene que este cuarteto contiene motivos rítmicos y melódicos de la Pampa. Para ellos no está claramente expresados.
Las características étnicas se aplican de una forma menos consciente. Abandona los elementos populares tradicionales, a pesar de que los usa simbólicamente. Logra una atmósfera argentina sin utilizar materiales folclóricos, a través del empleo de elementos temáticos y rítmicos originales. La percepción de elementos nacionales se vuelve subjetiva. Tendencia hacia un mayor grado de abstracción en el tratamiento de los elementos musicales rurales, que ya no son tan perceptibles por el oyente como en la etapa anterior de producción. El paso de la iconicidad al simbolismo se ejemplifica con la recurrencia significativa del llamado acorde simbólico ginasteriano. Notable uso del acorde natural, de la guitarra con las cuerdas al aire, presentadas a menudo en una forma alterada cromáticamente. Hay un alejamiento progresivo de la tonalidad y la exploración de modernas técnicas compositivas. Durante este periodo, Ginastera adoptó la técnica dodecafónica y la utilizó en todas sus composiciones importantes. Utilizó esta técnica de forma libre y totalmente personal, y su música siguió desplegando características notablemente nacionalistas. Las piezas de este periodo se centran más en los problemas de la estructura musical que en los aspectos de color locales. Ginastera, sonata número 1, 1952. 3 movimientos. Primer movimiento, allegro marcato. Notas, intervalos trabajados en espejos, escala octónica, tema 1, malambo pampeano, página 1, tercer sistema, 5 octavos. Tema 2, música jujeña, página 2, último sistema, a tempo. Serie dodecafónica en los dos primeros compases, en el segundo movimiento presto misterioso, expansión de registro, acorde simbólico en el final del movimiento. Simplicidad diatónica contrasta con el tratamiento cromático. Tercer movimiento, cuarto ruido e ostinato. Cerramos la unidad 10. Chau.